en medio de la enseñanza, Señor, y que esta pueda ser de bendición a nuestras vidas. Te lo pedimos, Dios, en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Doctrinas cerradas, sino que permitían como lo que hoy diríamos denominaciones, diversas diferencias. Y entre ellos habían los saduceos, por ejemplo, ¿verdad? Que no creían en la resurrección. También teníamos los fariseos, que eran los más conocidos. Habían otros como esenios y demás, que eran más tipos políticos, pero esos dos estaban ahí. Así que naciera de la iglesia otro grupo no era algo de qué asustarse. Ellos tenían subgrupos y posiciones dentro del movimiento judío y era prácticamente permitido o normal, por así decirlo, hasta cierto punto, cuando ya comienza a ser problemas para el judaísmo, la enseñanza de la iglesia cristiana. Así que ellos van al templo. Ellos conviven con los demás judíos y le dan testimonio en el templo sobre su fe. Creo que hasta los evangelizan. Y todos están ahí celebrando las cuestiones del culto, pero ellos aprovechaban y le explicaban el cumplimiento de las profecías. Entonces, no pensemos que en este momento están separados, sino que están junto con los demás judíos, pero tienen una fe específica en Jesucristo como el Salvador. Parte de eso, tenemos que entender la relevancia para hoy. Y desde ya quiero que usted vaya pensando qué es aplicable para nosotros, de lo que voy enseñando, qué es aplicable para nosotros hoy y qué no es aplicable directamente para hoy. ¿Ok? Hablamos de cuestiones culturales, contextuales. Vimos que en el capítulo 1 no podíamos hacer lo que hacían ellos de tirar las suertes. Estuvimos hablando también acerca de las lenguas y vimos que eso no significa que para hoy tenga que practicarse de la misma manera porque era una señal. Estudiamos un poquito sobre eso. Pero acá nos habla un poco de convivencia, que no es aplicable directamente o si hay principios que podemos extraer para nosotros. Vamos a ver si me puedo explicar. Cuando hablo algo aplicable, es algo que lo tomo directamente del texto bíblico y digo, hay que hacerlo así, exactamente, como está, tal y como está. Y cuando digo principios, es cosas que tal vez no puedo practicarlas de la misma manera porque era otra época, otro momento, pero hay un principio, hay una línea que puede ser aplicado hoy de otra manera, pero mantiene como la esencia, por así decirlo. No hago lo mismo exactamente, no hago exactamente lo mismo que ellos hicieron, pero puedo hacer otra cosa que mantenga la idea, que mantenga la esencia. Por ejemplo, el lavamiento de los pies. Una vez hablé sobre eso. El lavamiento de los pies, por un tiempo las iglesias lo practicaban como una norma, pero después comenzamos a entender o a estudiar más que era algo cultural, que era algo de los judíos. Pero Jesús le dijo a ellos, hagan así, porque ellos eran judíos. ¿Qué puedo aprender de eso? El servicio, la hospitalidad, cuando alguien llega a mi casa, cuando le tengo que servir a un hermano. Todo eso lo puedo aplicar a otras formas hoy en día. No literalmente es de lavar los pies. A eso me refiero un principio que puedo aplicar hoy en día sin hacer exactamente lo mismo. Entonces, vamos a analizar qué podemos aplicar directamente y qué no podemos aplicar o que va a depender de las circunstancias. En Hechos 2, estoy todavía con la introducción. En Hechos 2, recordemos que estamos hablando del Pentecostés. Y el Pentecostés era una fiesta de ¿cuánto tiempo? 5 semanas. 5 semanas. Una fiesta de 5 semanas, ¿verdad? Por eso se llamaba Pentecostés. Los versículos que vamos a estudiar hablan de la vida de los primeros cristianos. El Pentecostés, esa fiesta de 5 semanas, representaba lo que era la fiesta de las cosechas, que simbólicamente los primeros cristianos serían la primera cosecha. Los que estaban ahí serían la primera cosecha de Dios, ¿verdad? De la lluvia de Dios. Serían la primera cosecha. Los primeros
convertidos. Esa era una fiesta que celebraba la fiesta de las cosechas. Pero había otra fiesta que según el teólogo Juan Stam, que falleció hace un tiempo, uno de los teólogos más importantes latinoamericanos, este teólogo Juan Stam, él menciona que probablemente este pasaje tenga que ver con el jubileo, otra fiesta judía. La fiesta judía del jubileo era una fiesta que se celebraba cada 50 años, en el cual se dejaban libres las propiedades que se habían vendido a otras personas, regresaban de nuevo a su dueño original. ¿Y cuál era la idea de esa fiesta? De que no se perdieran las herencias, que la tierra no se perdiera, sino que volviera a las generaciones siguientes. Esa era la idea. Una fiesta que tenía que ver con el perdón también de las deudas pasadas. Todo eso representa a Jesucristo. El perdón de lo que se había hecho antes, borrón y cuenta nueva. Devuelva de nuevo eso. Así que las propiedades no se vendían hasta cierto punto, sino como que se prestaban o alquilaban. ¿Qué tiene que ver con eso? Isaías 61, 1 al 3, los que están apuntando, nos habla simbólicamente de ese jubileo, aunque no menciona la palabra jubileo, dice el día del Señor, el día para traer libertad a los cautivos y para predicar a los pobres. O sea, ese día de jubileo era de bendición generalmente al que había perdido cosas. Era de bendición a aquel que había caído en la pobreza, porque volvía a tener propiedades y volvía a tener una oportunidad de resurgir. Entonces, simbólicamente Isaías lo toma como el día de la venida del Señor, de cuando el Señor vendría a predicar a los pobres y a darle una oportunidad a los que estaban cautivos, proclamar el año bueno, el año de la buena voluntad del Señor. Y esto lo proclamó Jesús, este pasaje, en una sinagoga. Hoy se ha cumplido esta profecía. Las fiestas judías, podemos hacer un estudio de las fiestas judías, todas apuntan a Jesucristo. El tabernáculo, por ejemplo, la Pascua, el Pentecostés, le acabo de decir que la fiesta del jubileo, todas simbólicamente están señalando la obra de Jesucristo. Puedo pasarme mucho tiempo hablando de eso, pero bueno, ese día donde el Señor traería libertad a los pobres, libertad a los cautivos, parece, según algunos estudiosos, que se cumple acá, donde la iglesia rompe los lineamientos de estructura social. Rompe donde tú eres pobre y yo soy rico. Rompe eso y trata de nivelar la situación para que todos puedan verse como uno, a pesar de sus limitaciones económicas y sus distintas necesidades. Entonces, eso sería una liberación ya no tanto espiritual, sino hasta material que estaban recibiendo las personas en ese momento. Así que vamos a empezar entendiendo más o menos esta idea. Hay otra cosa técnica, voy a salir de lo técnico y ahorita vamos a explicar el texto. Cuando usted lee este texto del 42, ¿hasta dónde dije yo que vamos a leer? Eso, hermana. Al 47 parece repetitivo. Y perseveraban y bla, 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 bla. Y perseveraban, bla, bla, bla. Parece que repite la idea dos veces. Esa es una forma de escribir judía, donde ellos narraban algo, se le llama paralelismo, narraban algo dos veces, pero a veces la segunda vez viene con más detalle y más información. Cuando leemos Génesis 1, es un detalle, por ejemplo, pasa lo mismo, es un detalle general sobre la creación, cómo creó Dios al hombre, la creación, todo, y habla del hombre. Pero en el capítulo 2 es detallada acerca de la creación del hombre y la mujer. Entonces en los salmos se da mucho eso, se repite, pero en la segunda línea o el segundo verso lo amplía más la información. Los cielos cuentan la gloria de Dios, por ejemplo, primera línea. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Segunda línea, es paralelismo, es la misma cosa. Pero nos añade un poquito, a veces un poquito de información.
En este caso, se repite y se añade información. Vamos a ver la primera parte. En la primera descripción, que digo es general, eh, va a empezar en el versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina puede traducirse como enseñanza. En la enseñanza de los apóstoles. ¿En qué más perseveraban? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Algo técnico que debemos de entender, que la palabra, el verbo perseverar es para todas las demás acciones. O sea, no solamente perseveraban en la doctrina, solo que no lo repite. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Esa es la manera que deberíamos entender el texto. Perseverar para cada una de esas cosas. A veces pensamos que solo en la doctrina y lo demás eran actividades. No, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ellos perseveraban en la comunión unos con otros, ellos perseveraban en el partimiento del pan y ellos perseveraban en las oraciones. Solo que no lo repite porque suena feo. Entonces, ¿perseveraban en qué? Repítamelo, ¿en qué perseveraban? Lo primero, perseveraban en la ofrenda, ¿no? En la enseñanza de los apóstoles. Hay gente que hoy lo lee así, perseveraban en la ofrenda va primero, la predica va de último. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Luego, ¿en qué perseveraban? En la comunión unos con otros. Al final, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo lo puse acá, pero me salió, no me salió en el orden que está ahí. Pero bueno, tómenme la idea. ¿En qué perseveraban ellos? ¿En qué? 4 cosas. Es un gráfico, es mejor que las palabras. 4 cosas. En la doctrina de los apóstoles. En la oración, que va al final en el texto. En la comunión y en el partimiento del pan. ¿Ok? En la doctrina de los apóstoles es importante entender el tema doctrina, la enseñanza con la cual perseveraba la iglesia era la enseñanza que daba ¿quién? Los apóstoles. No era otra, no eran prédicas de moda, no eran predicaciones de psicología o motivacionales. Era la enseñanza de los apóstoles, significa que era bíblica. Y si usted se recuerda, en la enseñanza de Pedro que estudiamos anteriormente, era totalmente textos bíblicos del Antiguo Testamento. Era una predicación bíblica. O sea que la enseñanza de ellos, cuando la vemos en Hechos, era una enseñanza completamente bíblica. No era las enseñanzas modernas de hoy, que no voy a entrar mucho en eso, que a veces se habla mucho y no se toca el texto bíblico, no se estudia, no se enseña, no se profundiza, se habla de él y de textos sueltos, pero no se habla, no se estudia el texto bíblico. No, ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, significa que no se salían de la enseñanza, respetaban los lineamientos que daban los apóstoles. Lo que estaban enseñando los apóstoles, ellos lo repetían. Y era la enseñanza que habían recibido ¿de quién? De Cristo Jesús. Si queremos que una enseñanza sea bíblica, tenemos que basarnos en las escrituras. Si yo le añado o le quito, ya no es la enseñanza de los apóstoles, ya es mi enseñanza. Ya son mis pensamientos. Entonces era una enseñanza bíblica basada en la doctrina de los apóstoles, donde enseñaban. Ahora vamos a ver eso. Eso lo respondemos en la segunda parte. ¿Significa que los únicos que predicaban eran los apóstoles? No se explica en los primeros capítulos cómo tenían el culto. No tenemos detalles, tenemos una idea general. Es probable que los lineamientos generales lo daban los apóstoles. Pero hacer una iglesia tan grande sería imposible que fueran los únicos que ellos estuvieran enseñando. O sea, ya es por lógica.
Habían otros personajes, otras personas que probablemente ayudaban ahí. Pero lo que yo sí quiero recalcar, que no se salían. No es que, digamos, yo enseño una cosa acá, ¿verdad? Invito a predicar a alguien y me sale contrario a lo que yo estoy enseñando. Bueno, ahora voy a aprovecharme y voy a enseñar todo lo contrario que dijo el pastor, ¿verdad? Eso sería en contra de una línea establecida y también irrespetuoso, sea para la denominación y la iglesia. Entonces ellos no tenían eso. Ellos se sometían a la enseñanza de sus apóstoles. Punto. Lo respetaban. Después de ahí, tenemos elementos también que ellos perseveraban en qué. ¿Qué hacían constantemente? Oraban. Se reunían para orar. En el momento que ellos estaban era orando. Reunían para tener tiempo de oración, para compartir. Me imagino que esas oraciones, según lo que vemos en otros pasajes, tenían que ver con peticiones, con necesidades, con situaciones que podrían pasar a la comunidad. También ¿qué tenían entre ellos? Dice que ellos perseveraban en la comunión. La palabra es koinonía. Comunión, en griego sería koinonía, por ahí va la palabra que quiere decir prácticamente estar en unidad o tener algo en común con. Eso es compañerismo, otras versiones de su Biblia va a decir compañerismo, va a hablar de comunión y va a hablar de participación. Esto es muy interesante, no olvide la palabra comunión, subrayelo en su mente. ¿Dónde, bueno, voy a decirlo una vez, dónde se usa más ese término, comunión? No tenga miedo, en la iglesia católica se usa el término comunión, ¿verdad? Se utiliza el término comunión. No es nuestra costumbre o nuestra tradición evangélica utilizarlo, pero es un término correcto. Es un término correcto. Está hablando de una relación entre los hermanos y ha sido utilizado para lo siguiente, el partimiento del pan, que ellos van a llamar la comunión, ¿verdad? Que nosotros le llamamos la cena del Señor. Y en tiempos de antes se le decía la Santa Cena, y después ya nos peleamos con la palabra Santa Cena, ya decimos que no, la cena del Señor. Es lo mismo al final. Y la comunión, en ese momento que ellos están en una comunión, pero no era la comunión por el pan, lo entiendo, era por la relación que tenían en ellos, partían el pan. Así que la palabra comunión calza, porque están en una unidad. Están partiendo el pan. ¿Y cómo es que partiendo el pan? ¿Será que venía entero? ¿Será que era un bollo? Recuérdense que el pan eran como grandes tortillas, ¿verdad? En ese tiempo. Y tal vez no era muy saludable, pero era un buen ejemplo de la unidad. La tomaban y la partían y la pasaban, así eran los discípulos, entre ellos y partían un pedazo y cada uno partía, agarraba un pedazo para ellos. Eso significaba un solo cuerpo repartido entre todos, pero todos son uno, como un rompecabezas. Al final todos tienen una pieza, todos forman parte de ese cuerpo. Nuestro pancito, y aún el que utiliza la Iglesia Católica, no representan bien esa idea. Solo la idea judía podría representarlo bien. Y no lo podemos hacer porque hemos avanzado en los temas de salud. No sería correcto. Pero piense en un gran pan que era partido y todos tenían un pedazo de ese pan. Y eso implicaba un montón de cosas. Implicaba que el sacrificio de Jesús fue para todos y que todos somos parte de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Si uno todos los pedazos, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Tiene un simbolismo grande. Y la comunión entre todos, que todos somos uno, somos parte de su pueblo. Así que el partimiento del pan aquí, hermanos, que puse una mesa ahí llena de comida, el partimiento del pan se está refiriendo al momento de la cena del Señor, pero cuando estudiamos Corintios, nos damos cuenta que ellos también parece que en el momento de la cena llevaban alimentos para compartir.
lo que llama Pedro en sus cartas ágape, que a veces terminó en un desorden y que nos llevó a reducir el pan en ese pan microscópico que usamos nosotros, ¿verdad? En un pan chiquitito para evitar el desorden. Con el tiempo se fue reduciendo y se eliminó la costumbre de comer. Pero en el inicio comían, partían el pan, como hizo Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Ellos eran judíos, acuérdense, ellos eran judíos. Jesús tomó los elementos del pan, ¿verdad? Y lo simbolizó con su cuerpo. Probablemente ellos hacían lo mismo. Pero luego de hacer eso, ¿qué hacían? ¿Qué usted cree que hacían? ¿Qué hacían con el pan? Se lo comían, ¿verdad? Una pregunta sencilla. Se lo comían. Y si tenían otra comida, se comían todo lo que había ahí. Primero, porque cuando Jesús está probablemente en el aposento alto, es probable, en la última cena, era una cena, no era simbólica. Él tomó elementos y lo hizo simbólico, pero estaban comiendo. Así que los discípulos copian eso, tienen la cena y comen. Compartían los alimentos juntos. Y a todo eso se le llama comunión y partimiento del pan. Así que tanto era un pan para la cena del Señor, como era el pan para alimentarse entre ellos, que después Corintios pervirtió. Que Corintios ya lo pervirtió, hizo un desorden y menospreciaban a los pobres, a los que no llevaban, los hacían a un lado, y a los ricos que llevaban grandes manjares, entonces lo tenían con ellos. Pero veamos eso. O sea, ahí tenemos que ver qué cosas se aplican y qué no. Podemos hacer lo mismo. O podemos sacar el principio. O en el momento de la cena nos hacemos una gran banquete aquí todos los primer domingo del mes. O alguien dirá amén, ¿verdad? Pero puede desvirtualizar la cena del Señor, como pasó históricamente. Entonces, ¿qué aplicamos? ¿Qué mantenemos? ¿Y qué aprendemos que sí podemos hacer? Era algo de su cultura. Eran buenos comelones. Los costarricenses no comen mucho, ¿verdad? Solo 6 veces al día, pero es poquito. No todos, algunos que están a dieta, ¿verdad? Menos, pero culturalmente se come mucho y en pocas porciones, ¿verdad? Bueno, eso se dice. Así que ellos perseveraban en esto y nos da un resultado. Nos da un resultado en el verso 43. ¿Cuál es el resultado? Recuerden, no olviden el Pentecostés, están llenos del Espíritu Santo. Estas personas están acá, llenas de Dios. ¿Me ayudan ahí? Tal vez movieron algo. Y el resultado está en el verso 43 que dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Por los apóstoles. 3 cosas hay aquí. A ver si las puede detectar. El verso 43 es que se pegó acá, por eso es que yo estoy, ok, el de la pantalla sí se pegó. 43, no me puedo guiar por esto. Verso 43, ya se movió, pero sí estaba pegada. Sobrevino primero temor, es que andaban con miedo de los cristianos, ¿a dónde me escondo? Ahí viene un cristiano. ¿Era ese temor? Respeto, respeto a Dios y respeto a este grupo. ¿Y por qué sobrevino temor? Porque muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, Dios estaba glorificando con maravillas y señales. Términos muy, muy interesantes en el griego. Muchas maravillas y muchas señales Dios estaba haciendo a través de los apóstoles. Hay que tener cuidado con malinterpretar el hechas por los apóstoles. Porque en otros pasajes ellos aclaran que ellos no tenían poder, que el poder venía de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, hay gente que ha usado esto para decir que tienen poder en sí mismos para hacer señales. Y eso es peligroso. Es de parte de Dios y eran hechas por medio de ellos. Es lo que quiere decir acá el texto. Entonces, había temor, había respeto,
habían señales que eran hechas por medio de los apóstoles. Ese es el resultado y ese es el resumen. Este es el resumen de la primera parte. Bueno, ahora nos va a ampliar cómo sucedían las cosas. ¿Qué preguntas? Vamos a ver si puedo retroceder, si me ayuda esta cosa. No, no quiere. Ah, me fui. La anterior era la que quería poner nada más. ¿Dónde está la pregunta? ¿Perseveraban en qué? Si gusta se lo llevas para ver si se arregla eso. Ok, ahí la pregunta que yo quiero resolver es ¿en qué perseveraban los apóstoles? Esa está en el verso 42. ¿En qué estaban perseverando los apóstoles? Ahora, en el verso 44 en adelante vamos a responder varias preguntas. ¿Dónde estaban ellos? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo se realizaron aquellas cosas? ¿Qué tal si leemos el verso 44? Todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos y tenían en común todas las cosas. Aquí volvemos al relato. ¿Cómo habíamos empezado? Este verso 44 prácticamente se va a relacionar con los versos anteriores, con el verso 42. ¿Ok? Nos dice en el 44 que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común. Vuelve a repetirse la palabra que estaban en coinonía, pero aquí me dice cómo estaban en coinonía. Estaban en coinonía teniendo en común todas las cosas, teniendo en común todas las cosas. ¿Qué hacían? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Significa que si alguien tenía un caballo, ese caballo, ¿verdad? No era tanto de él, no lo veían como de él, sino del que lo necesitara. Una vez expliqué esto acá en la iglesia, de que habían zonas años atrás donde fui una vez a trabajar, a predicar, donde tenían la puerta abierta, tenían el carro y tenían la moto con la llave. Y yo les pregunté por qué dejan eso abierto. Por si alguien lo ocupa, dice la comunidad. Si alguien lo ocupa en una emergencia, ahí está el carro y no tiene miedo que se lo roben. No, es que así somos todos aquí. Me quedé sorprendido, eso era en una zona de Guanacaste, ¿verdad? Y la moto ahí con su llavín, yo no sé, seguro ahora ya no lo hacen así, probablemente, pero las puertas abiertas, si alguien ocupaba algo, pasaba, lo recogía y después le avisaba. Yo me quedé totalmente sorprendido. Todos se conocían, todos tenían en común todas las cosas. Aquí no estamos hablando de un comunismo, que hay gente que ha tomado estos versículos para hablar del comunismo. No estamos hablando donde la propiedad ya no le pertenece a usted. Porque si uno lo lee así pareciera, pero uno nota en otros pasajes que seguían ricos teniendo propiedades, teniendo casas y poniéndolas al servicio del Señor. No es que perdían la propiedad para el bien del Estado, como hace el comunismo. No es eso, sino que ponían lo que ellos tenían al servicio de los demás. Eso es lo que significaba, al servicio de los demás. Una vez en una iglesia, no sé, como siempre me pasa, no tenía el carro con algún problema y me acuerdo que dos hermanos me dijeron, pastor, si usted necesita el carro, ahí está, lléveselo y haga. El carro era, por supuesto, lindísimo, ¿verdad? Pero no me aproveché de eso y nunca se los pedí. Pero el corazón de la persona era ponerlo a disposición de la obra, en este caso, o del que estaba sirviendo en la obra. Por ahí va la idea. Tenían en común todas las cosas, o sea, ellos no consideraban que las cosas le pertenecían a ellos. Ellos veían diferente, todo le pertenece a Dios y si sirve para la obra, ahí está. Una mente muy distinta a nuestro materialismo de hoy, muy diferente. Porque si nos tuviéramos que preguntar
que podríamos hacer eso nosotros hoy. Estoy seguro que muchos dicen, eso no es, eso sí no se aplica hoy, pastor. Jamás. Eso no. Lo mío es mío y lo tuyo es mío. No. Eso dice allá, ¿verdad? Lo mío es mío. El verso 45 nos sigue ampliando la idea. Todos los que habían creído vendían, hacían dos cosas. Vendían sus propiedades y lo repartían. Uy, vendían sus propiedades y lo repartían. Es probable, según mi opinión, que él esté generalizando. Aunque dice todos, o vendían, perdón, y vendían, no significa que era que todos lo hacían. Porque más adelante vamos a ver el caso de alguien que lo hacía y alguien que imitó, quiso hacerlo y después se arrepintió. ¿Verdad? Los que hacen promesas y después no la cumplen. Y se arrepintió. Vamos a estudiar eso que está muy interesante. Entonces, no era obligado, parece que era voluntario. Y lo llevaban a los pies de los apóstoles, que lo veremos más adelante. A los pies de los apóstoles lo ponían para que ellos lo administraran como fuera necesario. Texto que también algunos sacan de contexto para decirle, denme sus propiedades y tráiganlos al apóstol para yo repartirlas. Sí, claro, repartir como es necesario. Y se hace. Y aquí en Costa Rica se ha hecho. Conocí gente que perdieron sus propiedades en una de esas, ¿verdad? La llevaron, ¿y cuántos van a dar? Y los prepararon y llevaron el título y tenían un abogado donde hacían los traspasos después del servicio. Son cosas que no quisiera decir que existen, pero sí pasan, desgraciadamente, malinterpretando o a su conveniencia el texto bíblico, aprovechándose de su nobleza. Las personas que quieren agradar a Dios y quieren ayudar al Señor. Conocí unas personas, para que vea que no estoy mintiendo, en Escazú, eran vecinos, familiares de un anciano de la iglesia allá en Escazú, y ellos estaban en otra congregación X, que no diré su nombre jamás, ¿verdad? Y les pasó eso en una actividad. Ellos, después de la moción, llegaron a las oficinas analizando bien lo que habían hecho, que era propiedad de sus hijos, y le pidieron que le devolvieran las propiedades. Y le dijeron que no, lo que se da a Dios no se devuelve. No se las devolvieron. Quedaron tan curados del evangelio que aunque vivían a la par de la iglesia y nosotros no éramos así, ellos nunca quisieron nada con nada del cristianismo. Gracias a eso. Eso no es lo que está enseñando acá, porque era voluntario, según los demás pasajes, era voluntario, era de corazón y sí lo repartían. Y sí lo repartían a los necesitados. Y probablemente no era toda la propiedad de las personas, era algo que ellos quisieran donar. Reitero, la mayoría de las iglesias, aún centroamericanas, las propiedades, usted ve que la mayoría de las iglesias centroamericanas son propias. Las iglesias centroamericanas no alquilan y muchas bautistas tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque habían personas que donaban las propiedades hace años atrás. Y de otras iglesias, ¿verdad? Pero hablo de la nuestra. Donaban las propiedades. Esta fue donada no por un miembro de la iglesia, pues fue donada por el misionero, por ejemplo. Que fue donada por el misionero. Pero otras, en Guanacaste, muchos eran de miembros de la iglesia que donaban entre varios y compraban y donaban a la iglesia para que pudiera funcionar. Eso no está mal, mientras no haya sido manipulado, si haya salido del corazón y de forma voluntaria. ¿Ok? Entonces, sí, vendían las propiedades, los bienes y los repartían. Y no quise poner más ahí, ¿verdad? Porque ahí me dicen que no puedo poner tanta información, ¿verdad? Y repartían como según la necesidad de cada uno. Eso es muy interesante, no que era parejo. Ah, no, aquí somos todos iguales, como pasan en las casas, ¿verdad? Por parejito, para todos los hermanos. Uno es más pobrecito y otro prosperó más. No, igual. Todos somos hijos iguales. No, de acuerdo a la necesidad. Entonces esto no es comunismo, porque es de acuerdo a la necesidad. Este necesita más, este le ayudamos más. Este necesita menos, un poquito menos. Entonces, de acuerdo a la necesidad, porque la necesidad de todos no es igual. No es igual. Algunos necesitan un empujón, otros necesitan más que un empujón. De acuerdo a la
la necesidad de cada quien. Entonces, a veces es difícil poner números, por eso, porque es de acuerdo a la situación o a la necesidad. Y ellos lo repartían según la necesidad de cada uno. Ahora volvemos a lo que ellos hacían. Recuerde que habíamos hablado al principio que se vuelven a repetir las cosas. Verso 46 es la repetición del verso 42. ¿Ok? Entonces, nos dice acá el verso 46, ¿cómo perseveraban? Perseveraban unánimes cada día, ¿a dónde? ¿Será que no tenían nada que hacer? ¿Será que eran vagos? Iban constantemente al templo. ¿Y por qué al templo? Era el lugar de reunión. En el templo se celebraban horas de oración y demás cosas que era participado por los judíos y ellos llegaban ahí a reunirse un ratito. Las celebraciones que tenían se reunían. O sea que se congregaban constantemente. No la moda de nosotros hoy en día, que con 2 cultos a la semana es como si estuviéramos muriéndonos, ¿verdad? De que fuera demasiado. No sé si usted sí se acuerda de antes que eran, bueno, todavía yo encontré los de 3 cultos, ¿verdad? Básicos. Había el martes de oración, el jueves de enseñanza, solo enseñanza. Nosotros agarramos uno y fusionamos los dos. Solo de enseñanza. Los sábados se reunían jóvenes, mujeres y varones, generalmente, ¿verdad? Y el domingo el servicio de escuela dominical, eso en Panamá, estoy hablando de Panamá. Y aparte de que habían algunas actividades de ayuda a necesitados, habían otras cosas que se hacían. Y la gente se congregaba, ¿verdad? Por eso digo, antes eran más vagos. Y la gente iba. Habían vigilias hasta las 3 y 4 de la madrugada. Y la gente llegaba y no se dormía como usted ahorita. Un comercial, yo sé que nadie se está durmiendo, ¿verdad? Entonces, vean lo que era el deseo. Ahora nosotros tenemos que reducir el tiempo porque con costo, yo sé que la vida es más agitada hoy, estoy exagerando. Yo sé que hoy la gente trabaja más horas, es más complicado, yo lo entiendo, pero no tenemos la misma fuerza de voluntad que años atrás, ¿verdad? Entonces, una vigilia a las 11 que ponemos nosotros ahí, ya el de las 10 a 11 ya estamos viendo, viendo visiones, ¿verdad? Soñando con querubines y todo, y hacemos un esfuerzo para llegar a las 11 y decimos, uy, alcanzamos, ¿verdad? Y un ayuno hasta el mediodía y la vemos complicada. Y los ayunos eran de un día completo. Qué cosas, ¿verdad? ¿Cómo hemos cambiado? Pero bueno, allá era peor, porque estaban empezando, estaban con más energía, con más ánimo, y entonces se congregaban cada día en el templo. Había algo en el templo, ahí voy yo. Había algo que hacer, había oración, ahí vamos, ahí nos reunimos. ¿Dónde? En el templo. ¿Qué hacían ahí? Volvemos a repetir la misma idea, partiendo el pan. Pero aquí nos añade una información que no nos dijo arriba. Yo me quedé con la idea, ¿cómo hacían para partir tanto pan? 3,000 pedazos de pan. Ah, tuvieron un sistema de organización. ¿Dónde? En las casas. Se reunían en las casas. Es probable que en las casas estudiaran la palabra también para poder personalizar la enseñanza, lo que llamaríamos discipulado, ¿verdad? Y ahí también compartían el pan. Entonces tuvieron que conseguir, me imagino, formar líderes, formar personas para que pudieran atender todos esos grupos. Pero es interesante que se organizaron rápido. ¿Por qué? Porque había amor a la obra. Entonces me imagino que sobraban las manos para servir, porque estaban con mucho amor hacia la obra. Tenían la idea de que el Señor vendría pronto. Ya nosotros hasta no creemos que vaya a venir. Tenían eso. Entonces ya no le importaba lo material. Viene el Señor, ¿para qué la plata? ¿Para qué mi casa? ¿Para qué todo esto? Viene el Señor, tenemos que seguir buscando del Señor. ¿Cómo lo hacían? Tal vez me faltó una pregunta ahí, tal vez. Partían el pan. ¿Cómo?
¿Cómo partían el pan? Con el cuchillo, no, ¿verdad? La forma, con comiendo juntos, comían juntos con alegría y sencillez. Había un ambiente de alegría, había un ambiente de sencillez. O sea que nadie era mayor que otro, nadie se creía mejor que los demás. Pero bueno, hoy en día hasta por partir el pan puede haber problemas. Puede ser que te den con el pan también, ¿verdad? Puede ser que al repartir el pan alguien no esté de buena gana. Aquí tiene su pan. Ah, pero este pan es muy chiquito. No había eso. Pero más adelante sí comienzan a haber algunos problemillas, ya por el capítulo 6, ¿verdad? El resultado. También vuelve a repetirnos el resultado. Vio que cómo nos añadió dos cosas, que lo hacían en las casas y que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, cosa que no teníamos en los primeros versículos. Aquí amplía un poquito. ¿Cuál es el resultado? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, hay tres cosas aquí. ¿Cuál es la primera? Esa unidad, esa relación, esa coinonía permitían que ellos alabaran a Dios. Y eso significaba que Dios estaba recibiendo su alabanza. Estaban alabando a Dios por medio de sus actitudes. No necesariamente un canto, sino por la forma en que estaban realizando las cosas. Tenían el favor con todo el pueblo. ¿Cuál pueblo? No necesariamente el pueblo de Dios, más bien, ¿no? ¿A dónde iban ellos? Al templo. Sí, estaban en las casas, pero también iban al templo. Y la gente del templo, que, no, que eran judías, pero no cristianas, los veían. Y la gente los respetaba, habíamos leído. Entonces tenían el favor, la gente los veía como una buena cosa, como un buen ejemplo. Y eso no significaba que todos lo siguieran. ¿Cómo nos ve la gente de la comunidad? A nosotros. ¿Cómo ve la gente de la comunidad la iglesia? Les contaba, creo que hace unos años, de que en una comunidad trataron algunos de cerrar la iglesia. Y la comunidad levantó firmas para que esta iglesia no fuera cerrada. Y no iban a la iglesia. Eso era muy interesante. Porque la iglesia hacía cosas para la comunidad. Ayudaba, apoyaba a los necesitados. Entonces veían a la iglesia como parte de la comunidad, como importante. ¿Cómo nos ven? ¿Como la que hace bulla? ¿Como la que hay que cerrar porque no nos dejan dormir? Ojalá que ese no sea nuestro caso. Nosotros nos vamos a defender si estamos alabando a Dios, pero ¿cómo nos ven al otro lado, en el otro camino? Esto significa que debemos tener presencia, y es parte de mi idea y de mis proyectos, tener presencia también en la comunidad, de alguna manera. Bonito lo que hacemos aquí, pero ellos también necesitan de la iglesia. Tener presencia afuera. Trabajo social, etcétera. Se añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, hay una discusión sobre esa frase, habían de ser salvos. Algunos entonces que aman la predestinación, yo amo la predestinación, pero no puedo forzar el texto, este, van a decir, no, entonces ya la gente estaba elegida y escogida y los que habían de ser salvos eran los que entraban. Pero yo no sé si alguien tiene otras versiones ahí. Hay versiones que van a traducir esto, los que iban siendo salvos. O sea que tiene otras posibilidades de traducción, ¿verdad? Los que iban siendo salvos o los que estaban siendo salvos. O sea que la iglesia se estaba llenando de personas constantemente, estaba agregando gente constantemente. Iban siendo salvos. O sea, un proceso. Iba llegando gente, iba agregándose gente. Esa sería la interpretación correcta.
iban siendo, iban siendo salvos. ¿Qué hacían ellos? Vamos concluyendo. Si se porta bien, ¿ok? Tenían adoración, ¿verdad? Que indica que estaban creciendo espiritualmente. Tenían favor del pueblo, que era respeto ante la comunidad y crecimiento numérico. Se estaban añadiendo cada día más personas. Em, nosotros no somos iglesia de crecimiento, ¿ok? Queremos crecer más y más y más y más, ¿verdad? Sin embargo, una iglesia saludable va creciendo poco a poco. Si no crece, algo está mal, algo no está bien. O sea, no creo en los crecimientos exponencial, que hoy éramos 100 y mañana somos 2000, a menos que sea el milagro del Espíritu Santo, ¿verdad? Es la única forma. Porque a veces es un crecimiento rápido de otras maneras que no son muy saludables. Pero la iglesia debe crecer, es parte de, tiene que crecer. Si se estanca, es que algo no está bien. Si un bebé no crece, ¿verdad? Algo no está bien. Y algunos que ya somos adultos crecemos para un lado, pero crecemos. Para los lados puede ser, pero crecemos. No podemos ser los mismos. Tiene que haber cambio. Hagámonos unas preguntas más. Finales. ¿Podemos poner en práctica hoy en día lo que la iglesia primitiva hacía? Ahora contésteme con todo lo que le dije. ¿Sí o no? ¿O depende? ¿Por qué? ¿Por qué depende, hermano? Ok, ok. Y usted dice sí, ¿por qué? Ella. Entonces, tú abogarías por principios. Podemos aplicar principios, o sea, no vamos a hacer exactamente lo que ellos hacían. Ok, entonces ahí nos vamos al siguiente. Entonces, ¿qué principios son para nosotros actualmente? ¿Qué no se aplicaría? Bueno, ya lo dijo nuestra hermana, ¿verdad? Tal vez no voy a repartir mis bienes, todos mis bienes, me voy a quedar sin nada, ¿verdad? Que me costaron, ¿ah? De todos. Y para eso existen ministerios comercial como el de misericordia para también gestionar esas ayudas también por ese lado. También. O no tengo que esperar que misericordia lo haga. Si yo me di cuenta que hay una necesidad, yo puedo hacerlo directamente y apoyar. ¿Me entienden? Como iglesia podemos manifestarnos también. Y en varias ocasiones, aparte del ministerio que ya está, lo hemos hecho también como iglesia en casos específicos. Entonces, sí, eso es lo que hacían ellos. Los ricos eran los que colocaban a sus casas para hacer las reuniones de la iglesia. Los que tenían propiedades, no es que se quedaban sin nada, probablemente de sus propiedades daban una o daban una porción para la congregación. Y de esa manera suplían las necesidades que ellos tenían. Entonces sí podemos aplicar principios, el de la solidaridad, el del apoyo al necesitado, el de no abandonar al pobre, porque Jesús mismo lo dijo, el de no abandonar al pobre entre todos. ¿Okay? Hospedaje, que eso cuesta más ahora.
Años atrás éramos más abiertos, pero se entiende por todas las cosas que han pasado en la comunidad en Costa Rica. Ya nadie abre su casa igual que antes, pero igual, sí, un misionero que viene acá y tal vez no tiene familia, va a necesitar hospedarse mientras se acomoda. Eso también es una forma de servir. O mientras regresa, o mientras consigue cómo volver a su tierra de nuevo por unos días o algo. Pasaba con nuestra hermana Evinia también años atrás, que ella llegaba y ella no tenía dónde estar. Y entonces algunos hermanos brindaban su casa. Sobraban manos, ahora ya no sobran tantos, porque los tiempos lastimosamente van cambiando. Entonces sí podemos aplicar algunos principios como el de la colaboración, el de la comunión, el de compartir el pan, sí, ese lo aplicamos siempre. El de compartir el pan, claro que sí, con orden, con respeto, con amor, mientras no se desvirtúe lo que queremos hacer, que es el compartir, que es el apoyarnos. La cena del Señor sigue siendo importante, es algo que hay que hablarlo bien, que a veces pasamos por alto, o alguien dice, uy, hoy cena del Señor para no ir, porque tal vez nos da vergüenza pasar o no quiero participar porque algo cometí o no me siento bien con Dios. Entonces, no hemos valorado la cena del Señor. Que en la cena del Señor estoy diciendo, yo soy hermano tuyo. Todos hemos pasado por la sangre de Jesús y el sacrificio de Jesús y se convierte más, aquí no, tratamos de que eso no sea así, se convierte en algunos lugares un momento de juicio y de condenación, donde te separo a ti por pecador y solo participan los santos. Esa no era la idea de Jesús. El mismo texto dice, participen todos, por supuesto, hijos de Dios, pero era para todos. Con amor, con decencia, sí, con orden, sí, por supuesto, pero es para todos. No es uno sí, uno no. Cosas que debemos ir cambiando. La comunión, la relación los unos con los otros. ¿Qué tal si oramos? No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Lo entendieron todo? No, espero que la segunda no sea una buena opción, ¿verdad? Debemos seguir manteniendo la comunión. La comunión se debe cuidar en la iglesia. Y los tiempos de comunión, salidas y cosas no son por antojo. La salida que vamos a tener en abril no es porque, se me antojó. Es que necesitamos tener comunión. Vamos creciendo y nos vamos alejando. Y ya van llegando gente que ya ni conocemos quiénes son. Tenemos que buscar la manera de tener comunión los unos con los otros y conocer al hermano y a la hermana, como decía Johan, conocer a otras personas un poquito más allá del culto. Y eso no lo podemos hacer en un servicio donde empezamos a una hora y terminamos a otra hora. Tiene que ser en otro tipo de eventos, como el que vamos a tener Dios mediante. Padre eterno, queremos darte muchas gracias en esta noche preciosa. Muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque acá podemos entender de que el Pentecostés o la venida del Espíritu Santo no solamente se manifestó en el hablar en lenguas, sino que se manifestó en una iglesia que se amaba y que se cuidaban los unos a los otros, que se apoyaban en medio de sus necesidades y que compartían entre todos. Gracias, Padre, porque podemos ver en la iglesia primitiva, que podríamos decir que los primitivos somos nosotros. En esta primera iglesia podemos ver cómo se amaban y cómo se apoyaban. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a ser solidarios en los momentos de necesidad. Ayúdanos a compartir los tiempos de comunión que tenemos en la iglesia o en los eventos de los ministerios o en las salidas con alegría y sencillez de corazón, aún viendo y velando por aquel que no tiene, para que nuestra alabanza pueda subir a Dios
y para que la comunidad pueda ver que te tenemos a ti en el corazón. Que no somos perfectos, pero que tenemos algo diferente, que es el amor de Dios en nuestros corazones. Y se producirá lo siguiente: el Señor traerá a esta iglesia cada día las personas que han de ser salvas. Cada día el Señor añadirá más personas para que las sigamos atendiendo, ya que tenemos un ambiente sano donde ellas puedan crecer. Padre, pedimos que tú nos permitas que podamos crecer como esta iglesia espiritualmente y numéricamente conforme a tu tiempo y a tu voluntad, pero de una manera sana y con coinonía y comunión. Esta iglesia, siendo tan grande, logró tener comunión los unos con los otros. Tuvieron tal vez que esforzarse para hacerlo, tuvieron que organizarse de otra manera, pero pudieron lograr tener comunión. Nosotros no llegamos a esos números tan grandes. Permítenos, Señor, que no perdamos el amor, ni la comunión, ni la relación los unos con los otros, y que podamos también a la gente nueva integrarla a esta comunidad y que se pueda sentir parte de nosotros, Señor. Sigue dándonos más personas y permítenos que podamos atenderlas, disipularlas y cuidarlas, aquellas personas que tú traigas a esta iglesia. Gracias, Señor. Pongo todo en tus manos y agradezco la presencia de mis hermanos acá. Y te pido que tú los guardes, los lleves con bien a su hogar y los bendigas grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.